respeto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo. Con este mensaje que leyó el senador Iván Cepeda desde Fusagasugá el pasado fin de semana, el candidato se declaró dispuesto a participar en los debates presidenciales, lo que marca un cambio de postura en su campaña. Tanto la suya como la de los demás candidatos entraron a la fase en la que estos encuentros son cruciales, pero él quiere imponer sus propias reglas sin caer en el espectáculo. ¿Qué tanto le conviene en este punto? ¿Quién tiene riesgo de perder más y quién de ganar terreno? El escenario de la contienda se hace más intenso mientras la polarización salta a las redes sociales y pone a medios de comunicación en la palestra. Hablamos con los analistas políticos Alejandro Chala y Juan David Cárdenas y el periodista político Mateo García acerca de este momento y de lo que significarán los debates que vienen. Hoy es martes 21 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Finalmente, y después de meses de resistencia a participar en debates políticos, el candidato Iván Cepeda decidió anunciar que está dispuesto, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, pero está dispuesto a participar en debates políticos con los candidatos, mencionando a los dos más destacados en la contienda junto a él, que son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. ¿Qué significa en este momento, en este punto, que el candidato Iván Cepeda tome esta decisión? Estamos con Mateo García, su editor de política del Tiempo. Mateo, bienvenido. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de Hoy. Mateo, ¿cómo interpreta usted este giro que da en este punto Iván Cepeda? Bueno, hay varias lecturas. Lo primero que hay que decir es que en su anuncio, Iván Cepeda dice que reta a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, pero realmente ellos venían retándolo ya hace varias semanas, y precisamente el debate se había trasladado al Congreso de la República, al Senado, donde han coincidido durante los últimos años Paloma Valencia e Iván Cepeda. Entonces, bueno, había mucha molestia a los otros candidatos que decían pues, que abran el recinto del Senado y debatan todos, pero que no se dediquen allá a, a debatir solo ellos dos. Pero el primer punto es ese, que la narrativa con la que arranca Cepeda es retando a Paloma y a Abelardo, pero tanto Paloma como Abelardo lo venían retando a él varias semanas. Hay dos lecturas. La primera es que ellos ya realmente están en una apertura de la campaña. Ellos ya saben que queda un mes de campaña y quedan 6 semanas para que los colombianos vayamos a las urnas el 31 de mayo. Y eso les implica entonces, puede ser dos cosas. Una, y es que los números de ellos los ven un poco apretados, que tal vez no es lo que esperaban, y por eso es la necesidad de adelantarse. En algún momento algunas personas de la campaña incluso dijeron es que no necesitamos ni entrevistas ni debates porque sabemos que vamos a estar en segunda vuelta, y nosotros estamos pensando en la segunda vuelta. Eso nos lo dijeron off the record algunas personas de la campaña en su momento. Lo cierto es que sacudió un poco la campaña ese anuncio de Cepeda. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, dice que bueno, que vayan a debatir, pero Abelardo excluye a los demás, dice que tienen que debatir nada más los que tengan posibilidades, y ahí ya empiezan a hablar Claudia López, Sergio Fajardo y los demás candidatos de que es algo totalmente antidemocrático cerrar esos espacios, y ya ahora estamos esperando a ver, porque tanto Paloma Valencia dijo desde el mismo sábado, cuando Abelardo da esa declaración, dice listo, hagámoslo la siguiente semana, nombremos compromisarios y que entre ellos jueguen las reglas de los debates, pero realmente hasta ahora no ha habido mayores movimientos ni hay mayores luces de cuándo podría ser ese primer debate que sin duda ya podría ser ya definitivo para esta
esta campaña presidencial en la primera vuelta. Mateo, muchas veces estos debates hacen que los candidatos pierden más de lo que ganan. Decirlo, por ejemplo, el barco que era Joe Biden en su momento, el acabose comienza o se manifiesta muy radicalmente en un debate, y en el escenario nacional hemos visto en varias ocasiones candidatos a los cuales enfurecerse, salirse de los chiros, como dicen, o quedarse callados o ser vencidos en la retórica, pues también les pasa factura. Aquí, ¿quién podría ganar y quién podría perder más? Bueno, realmente todos son muy hábiles. Abelardo, Iván Cepeda y Paloma son muy hábiles. Ahora, también no podemos desconocer, y es algo que hemos visto, que vimos en el debate que hizo El Tiempo con RCN y la FM, con las cabezas de lista del Congreso. Todos se fueron contra Carolina Corcho. ¿Por qué? Porque Carolina Corcho fue ministra de este gobierno y tenía que defender ella al gobierno. Entonces, uno puede anticipar que buena parte de los candidatos se van a ir contra Cepeda para que Cepeda defienda, por ejemplo, la política de paz total, de la cual él es arquitecto, y allá ahí depende de la habilidad de Cepeda si va a defender un caso de corrupción como el de gestión del riesgo. Ahí el más vulnerable, creería yo, puede ser Iván Cepeda, quien también dependerá de su habilidad a ver cómo sale de eso, pero sin duda los demás candidatos van a apostarle a que él tenga que hablar de esos escándalos de corrupción, tenga que hablar de la crisis del sistema de la salud, tenga que hablar de la crisis de la paz total, de la cual es arquitecto. Ya dependerá de su habilidad si realmente puede, si realmente pierde o gana. Ya es dependiendo de esa habilidad que él tiene. Él ha venido leyendo los discursos de alguna manera como para evitar que el fervor de la plaza pública lo lleve a decir cosas que no son, y en los debates claramente no podrá leer. Entonces ahí todos van a querer irse contra Cepeda. Por eso creo yo que en buena parte había evitado los debates durante los últimos meses, porque si es el que va ganando, claramente todos lo van a atacar. Pero tampoco podemos descuidar otro elemento, y es que hoy Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son competencia. Según las encuestas, ellos dos pelean por ese paso a segunda vuelta. Entonces también habrá que ver cuál es la estrategia de ellos para hacer o para sobresalir ante su rival, porque el paso a segunda vuelta está muy disputado. Entonces aquí realmente todos pueden ganar y todos pueden perder, dependiendo de la habilidad y lo que decía cada campaña. De hecho, con lo que usted comentaba ahora, cómo alguien puede salirse de control y eso puede ser adverso para él. Mateo, viene Iván Cepeda de hacer severas críticas a medios de comunicación, particularmente un enfrentamiento que tiene con La Silla Vacía, que ha venido dando diferentes desenlaces en los últimos días, y ahora dice: yo me acojo a un debate, pero en estas condiciones, con estas garantías, con este equilibrio, cero espectáculo, lo cual es difícil cuando se habla de televisión, y bajo unas reglas muy, muy específicas. ¿Es posible hacer tantas reglas tan específicas? Yo creo que sí, realmente, y le digo yo que está organizando debates. Los candidatos también tienen sus consideraciones, y sus equipos empiezan a preguntar que entonces que por qué este tipo de preguntas y que por qué no, que no se sienten cómodos con esto, y entre todos se llega a acuerdos en los que todos los candidatos sientan que tienen garantías. Por ejemplo, que escuchaba algo sobre el estado de salud de Iván Cepeda, que él ha aclarado que no tiene ningún problema de salud. Entonces lo que comentan algunos es: está bien, cedamos y no mencionemos el estado de salud de Iván Cepeda, es una regla de juego, por así decirlo, pero debatamos sobre propuestas, y un poco en ese sentido van las peticiones que ha hecho Abelardo. Hay algunos candidatos que no se sienten muy cómodos con esas preguntas rápidas de sí o no, entonces habrá que ver qué sucede con eso. Ahora, también los medios de comunicación somos autónomos. La idea es dar las mayores garantías, pero también hay que pensar en las personas y en las audiencias. Dicen mucho esas preguntas rápidas con las paletas de sí o no, dicen mucho del carácter y la personalidad
del candidato y realmente es información valiosa para la ciudadanía a la hora de votar. Habrá gente que no esté de acuerdo. Una pregunta que siempre se hace, por lo menos, ¿ha consumido drogas alguna vez? No sé, estoy poniendo un ejemplo, y habrá gente que considere que no quiere votar por alguien que reconoce abiertamente o que ha consumido drogas. Entonces sí hay puntos medios en los que se puede llegar a acuerdos, pero tampoco puede haber ese tipo de censura de un candidato. Ahora, los medios cumplen con invitar, presentan unas reglas que realmente en las que todos estén medianamente de acuerdo, pero si ya hay algún candidato que dice que definitivamente no le gusta, es por decisión del candidato que se aparta. Pero habrá que esperar eh, a qué decisión llegan todos los candidatos y cómo se van a distribuir estos espacios. Y finalmente, Mateo, estamos a 6 semanas y esto significa que hay un montón de votantes que todavía aparecen en los sondeos, en las encuestas, aparecen como indecisos, una gran masa de gente que todavía no tiene ni idea. Está ahí el terreno de juego en esos votantes que todavía y probablemente durante varias semanas no van a decidir. En teoría debería estar ahí. En la última encuesta que publicó El Tiempo eh, de Guarumo, el voto en blanco estaba en la quinta posición. O sea, estaba en esa encuesta, era Iván Cepeda, Abelardo Lasprilla, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y el quinto, el voto en blanco. Ahí también, digamos que también ese favoritismo, por así decirlo, o esa posición del voto en blanco habla mucho de lo que está pasando y de cómo están pensando los colombianos. Pero según estudios, realmente las personas deciden quién va a ser su candidato los últimos 3 días antes de la elección, y el grueso de los colombianos no sabe por quién votar, ni en primera ni en segunda vuelta. Va a ser, por eso también entonces los debates pueden ser definitivos en ayudar a reforzar esa decisión. Lo cierto es que ante, digamos, los resultados que tienen hoy las figuras de centro, que son Claudia López y Sergio Fajardo, por eso el voto de centro está en disputa, y tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia e Iván Cepeda se están peleando ese voto de centro, y como lo fue en el 2022, se espera que ese voto de centro sea definitivo para saber quién primero pasa a segunda vuelta y también quién gana finalmente la elección. Pero, ¿qué significa en este punto que Iván Cepeda entre al escenario de los debates a poco tiempo ya de las elecciones? ¿Qué es lo que podremos ver y cómo podría funcionar un debate bajo los parámetros que está planteando Iván Cepeda? Estamos con Alejandro Chala, analista político, analista también de la Fundación Pares, para hablar sobre este escenario. Hola Carlos y a toda la audiencia. ¿Qué significa en este punto que Iván Cepeda en este momento diga sí a los debates? ¿Por qué se dio eso? Yo creo, Carlos, varias cosas. Lo primero que yo creo es, de alguna otra manera, siento que Iván Cepeda terminó, por un lado, escuchando a un buen sector de lo que se llama el bloque de unidad, que es, pues, es toda la aglomeración de militantes y de figuras y de alguna otra manera simpatizantes del proyecto político del progresismo. Pero yo siento que también Iván Cepeda se acaba de dar cuenta de algo, y es que de alguna u otra forma sí ha habido una ralentización en el crecimiento que iba teniendo más o menos desde octubre de 2025. Recién ganó la consulta interna del pacto histórico a la presidencia de la República. Entonces, en este caso lo que yo veo de alguna otra manera es quizás un intento por ya empezar a abrirse a otros sectores políticos. También creo que de alguna otra manera es un mensaje que envía frente al hecho de enviar claridades frente a un programa político que ha sido en cierto modo un poco gaseoso, que se encuentra compilado pues en un documento de 413 páginas, si no estoy mal, en la cual pues consolida su proyecto político, pero que no ha sido tan efectivo de comunicarse como ha sido quizás el proyecto de Abelardo de la Espriella y el proyecto de Paloma Valencia, que sí han apelado mucho al ejercicio de lo concreto, a pesar de que Paloma, pues obviamente también tiene un proyecto de 112 páginas.
Y tercero, porque yo creo que ya están empezando a oler que empieza la recta final de esta primera vuelta. Ya estamos a no más de menos de 6 semanas de las elecciones en primera vuelta. Y creo que calcula también un timing, ¿no? Siento que de alguna otra manera ya sabe que este es el momento en el que de alguna u otra forma estos debates van a coger forma y van a servir y van a impulsar eventualmente un ejercicio no solamente de garantizar el voto de los sectores progresistas y de izquierda en Colombia, sino también de alguna otra manera empezar a tratar de cazar votos en otros sectores, sabiendo que sale pues de una zona de confort, es decir, sale del escenario de hablarle a la izquierda en general y se abre un escenario pues muy competido que va a ser pues la lógica de los abstencionistas, de las personas que no tienen definido su voto y algunos sectores políticos que de alguna otra manera están esperando pues que estos candidatos se expresen para tomar una decisión de fondo frente a qué candidatos apoyar, sabiendo que pues obviamente el panorama del espectro político en Colombia ya casi tiene definidas sus decisiones, ¿no? Con las decisiones que los partidos ya han tomado y con las decisiones que algunos congresistas, pero también algunas figuras públicas han tomado, pues yo creo que ya es el momento de empezar a disputarse ese campo y creo que Iván Cepeda, pero también Paloma Valencia y Abelardo La Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo, Rey Barreras y demás, también yo creo que ya están viendo que este es el escenario central de este ciclo electoral a la presidencia que se está viendo en el país. Alejandro, es habitual que en este punto donde estamos tan cerca o tan lejos, como se quiera ver, de las elecciones, haya, si bien hay unos liderazgos claros y Iván Cepeda se ha mantenido en el liderazgo en encuestas, de todos modos parece haber una nube ahí como en el centro, un montón de votantes que ni se van para un lado ni se van para el otro y parecieran todavía no cambiar. Sí, Carlos, pues de alguna otra manera hay que entender que en nuestro ciclo electoral colombiano, pues las elecciones a la presidencia son mucho más ligadas a tres factores fundamentales. Uno, que es un voto ideológico, dos, que es un voto de opinión, y tres, que en muchos casos también es un voto emocional, un voto hasta cierto punto también de juicio frente al gobierno que sale y a los gobiernos entrantes que pueden llegar. Entonces, claramente hay un sector de la ciudadanía que pues, yo, por lo que veo en el ponderador en los ponderadores de encuestas de los grandes medios, puede estar entre el 13 y el 15%, pues es un sector que uno define su voto porque de alguna otra manera espera este tipo de escenarios. Espera este tipo de escenarios. Es un sector que, digámoslo así, está concentrado en muchas de las grandes zonas urbanas del país. Es un sector que de alguna otra manera consume de manera habitual precisamente información y análisis político y es un sector que de alguna otra manera tiende a tener un voto más informado. A diferencia un poco del voto rural y de los votos un poco más de ciudades intermedias, donde en cierto modo la emocionalidad tiende a mover más las decisiones políticas, pero también hasta cierto punto los mensajes, mucho más concretos, mucho más sencillos, pero mucho más directos hacia el votante. Entonces, siento que estos debates y siento que estos escenarios van dirigidos hacia ese grupo de votantes indecisos que pues tienden a votar pues de esa forma. Hay que ver el ejemplo de lo que pasó con Gustavo Petro en 2022, donde de alguna otra manera rompe esa zona de confort y entra a disputar todo su programa político junto digamos, contra Federico Gutiérrez en su momento y contra eh, Sergio Fajardo, lo que permite que llegue de alguna otra manera a primera vuelta. Y creo que en este escenario también Cepeda sabe que de alguna otra forma tiene que entrar en esa disputa porque al no hacerlo quizás puede cometer el error del Gustavo Petro 2018 que se cerró y se anquilosó en sus bases y al no tener un momento de apertura hacia otros candidatos, pero también hacia otros sectores políticos, claramente pues pierde las elecciones entre primera y segunda vuelta, a pesar de que claramente pues queda de segundas y pues obviamente con un margen muy pequeño frente a quien en su momento fue Sergio Fajardo. Entonces creo que también está ese cálculo de llegarle a ese sector de votante indeciso, que es un votante que claramente tiende a definir su voto de manera informada, y también frente a un sector abstencionista que, digamos, de alguna otra manera no tiende a participar tanto en estas discusiones políticas y para el cual quizás claramente la discusión se puede llegar con un mensaje también mucho más concreto y sencillo y directo. Entonces, va a ser fundamental también el voto de los indecisos porque de alguna otra manera la apuesta de Iván Cepeda es tratar de ganar en primera vuelta, que es un escenario muy complicado.
no tanto porque no pueda, sino más bien por el hecho de que pues le surgieron dos grandes proyectos políticos en disputa, pues que en últimas articulan a un gran sector que son las nuevas derechas en Colombia y que pues obviamente en un escenario de transición política como en el que nos encontramos, pues de alguna u otra manera pues termina siendo muy complicado disputar pues cuando lo que está también en competencia no es solamente la presidencia de la República, sino el modelo de país que vamos a ver en los próximos 10 20 años y la perspectiva de cómo se van a definir los antagonismos y cómo se va a definir institucionalmente ese modelo de país en un escenario pues de transformación política en el que ya estamos insertos desde hace al menos unos buenos 6 7 años. Alejandro, Iván Cepeda se ha caracterizado por manejar él sus mismos discursos, escribirlo todo. De hecho, las declaraciones en las que dice estoy dispuesto al debate es un discurso que él lee. Él es medidor en la forma en como, y tal vez se podría decir sosegado, tranquilo en la forma en que maneja las cosas, pero precisamente siempre ha notado que quiere evitar las provocaciones, el espectáculo televisivo que es el debate en sí mismo. ¿No será que corre más riesgo de perder que de ganar terreno en esos debates? Esa es una tesis que le he visto a algunos analistas políticos y yo creo que en cierto sentido es un riesgo, pero es un riesgo que hay que correr, Carlos. Yo no creo que de alguna otra manera en Colombia, y que creo que es una gran discusión que debe tener en estos momentos la campaña y el mismo candidato Iván Cepeda, pero es un riesgo que se debe correr porque de alguna otra manera el no hacerlo, el no ponerse en el escenario del debate, permite que el contrario, que el contrincante político lo defina, ¿sí? Y si tú tienes dos contrincantes políticos, uno a la derecha y otro más hacia la derecha, que te van a definir, pues claramente si tú no haces un ejercicio de réplica que sea tan bien o que utilices los mismos mecanismos y herramientas que están utilizando estos sectores, pues de alguna otra manera, pues vas a quedar encasillado allí. Y es que de alguna otra manera la campaña de Iván Cepeda es una campaña muy, yo creo que incluso al mismo nivel de palabras desobligantes que fue la campaña de 2022 hacia Gustavo Petro, porque claramente hay unos sectores que, por ejemplo, señalan que Iván Cepeda es guerrillero y que Iván Cepeda es un criminal de guerra, que Iván Cepeda es un tipo prácticamente peligrosísimo para la sociedad. Y creo que cuando tú tienes actores políticos que te están encasillando de esa manera, pues sí hay que contestarles y sí hay que responderles. Pero no es solamente ese ejercicio, Carlos, yo también creo de alguna u otra forma que hasta cierto punto es un riesgo que Iván Cepeda tiene que correr porque de alguna otra manera también tiene que dar claridad a su programa político y eso es una gran falencia que tiene la campaña de Iván Cepeda a la presidencia. Es una campaña que tiende a tener una discusión programática muy gaseosa y muy gaseosa es no hay unas propuestas no solamente concretas, sino se le cuestiona lo mismo que, por ejemplo, yo cuestionaba a las campañas políticas en 2022 y era la falta de un documento técnico y un anexo técnico que de alguna otra manera sí diera por lo menos una comprensión básica de cómo se iban a cumplir los programas de gobierno. Y hasta cierto punto, eso sí genera un problema porque Cepeda necesita marcar un discurso independiente al del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno de Gustavo Petro de alguna otra manera tiene aciertos y tiene falencias. El mismo candidato Cepeda lo acepta hoy en su emisión, en su entrevista que tiene con María Jimena Duzán en A Fondo, en la cual señala de alguna otra manera que el gobierno Petro sí ha cometido errores. Pero si Cepeda y si la campaña de Cepeda se sostiene solamente bajo el argumento, como en algún momento me llegaron a comentar fuentes internas de la campaña, frente al tema de solamente impulsarse con la popularidad del presidente, le va a costar. Y siento que Cepeda tiene que construir una voz y tiene que manifestar ese principio ético que se supone encarna su campaña también en estos escenarios de discusión con otros candidatos. Por eso hasta cierto punto pone esas limitantes y de alguna otra manera pide que esos debates sean como, digámoslo así, como él busca que sean, cosa que yo siento que va a ser muy complicada de negociar con estos dos candidatos, pero creo que a la final sí se va a dar. Eh, pero lo hace de esa manera y creo que no hay otra forma, no hay otra forma de alguna otra forma valga la redundancia, no hay forma de que Iván Cepeda pues, pueda precisamente exponer ese programa político que ha sido un poco esquivo y un poco gaseoso, en el sentido de que prácticamente habla de continuar algunas políticas del gobierno, pero también de alguna otra manera habla de mantener eh,
otros elementos del programa, pero también de reducir otros, o también de lo que él decía hoy, por ejemplo, en A Fondo con María Jimena Duzán, es vamos a hacer el ejercicio de reducir la gran expectativa que generaba el gobierno Petro frente a disputar todas las reformas al mismo tiempo. No, nos vamos a concentrar en unas prácticas, en unas reformas mucho más pequeñas a las cuales nosotros podamos precisamente concertar a través de un acuerdo nacional y llevarlas a buen término. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas, por ejemplo, esas reformas en las cuales se va a concentrar el gobierno Cepeda? ¿Cuáles son las que va a dejar atrás? Y finalmente, una pregunta que va más por el lado de la comunicación, y es los debates que no son solo aquí en Colombia, los vemos en Estados Unidos todo el tiempo, los vemos en todos los países en donde, digamos, la dinámica de la televisión, la dinámica de las visiones distintas, pues hace que un debate tenga unas características, el otro lo hace muy a su manera, otro autor líder del debate, moderador, el otro tiene ciertas características y cada uno tiene un sabor distinto que al final le terminan entregando al votante pues diferentes puntos de vista. En lo que se ha dicho desde que Iván Cepeda anunció que sí iba a los debates, ha habido todo tipo de propuestas. Hacer un solo debate en el que haya una persona de RTBC, una persona de los canales privados, una especie de salón de la justicia de los canales de televisión. Pero entonces eso reduciría a un solo debate. ¿Qué va a pasar ahí? Está hablando usted de la negociación para llegar a eso, pero ¿es viable que haya solo un debate? ¿Es viable que sea solo a la manera de RTBC, por ejemplo? ¿O qué va a pasar ahí? Yo creo que Latinoamérica nos da muy buenos ejemplos de que sí se puede realizar este tipo de debates. Chile es un muy buen ejemplo. De hecho, en Chile, de alguna u otra forma, lo que termina sucediendo es que hay a veces grandes alianzas de medios que terminan concertando ciertas metodologías para poder hacer los debates y los hacen, y no es un país que esté precisamente lleno de debates, porque ahora el otro problema es que, como tú bien señalas, en Colombia, nosotros tenemos, cada medio hace su debate de manera distinta y a veces se satura muchísimo la información, porque pues obviamente para uno como analista político, pero también para la gente y la ciudadanía en común que precisamente consume información a través, por ejemplo, de televisión o de redes sociales, de alguna otra manera se vuelve un poco aturdidor tener tanto ruido. Y siento que también es un llamado a organizar este tipo de escenarios. Claro, los medios tienen todo el derecho de decir claramente por el derecho de informar y por el derecho de que tienen sus votantes a conocer sus programas políticos, de alguna u otra manera ustedes deberían precisamente venir a debates. Pero siento que también hay que reducir el ruido y también los medios tienen que sentarse en su rol de responsabilidad, de decir, es verdad, somos medios, tenemos diferentes líneas editoriales, pero tenemos que utilizar esas líneas editoriales de manera complementaria para poder hacer un debate mucho más nutrido, que de alguna otra manera también obliga a los medios a, pues hasta cierto punto, a evitar precisamente privilegiar las preguntas que se pueden hacer en ese sentido con una sola línea editorial, hacer algo mucho más plural que para la gente sea mucho más integral y más nutritivo, ¿sí? Y hasta donde tengo entendido de alguna otra manera, por ejemplo, lo que se está pidiendo para la realización de este debate, según lo que también leí de Paloma Valencia y de Abelardo La Espriella, es que, por ejemplo, haya un moderador neutral. Y bueno, ¿cómo se define un moderador neutral? ¿Y qué rol van a cumplir los medios ahí? Y los medios se van a abrir a la posibilidad de construir esta gran alianza para poder precisamente generar este escenario de articulación y más bien en vez de un moderador neutral, hayan varios moderadores de diferentes medios con diferentes preguntas precisamente que puedan también entrar en diálogo y en discusión entre ellas. Sería lo ideal y sería el mundo ideal un poco en la democracia que el ejercicio fuera así, pero pues sabemos que no es así. Entonces, creo que hasta cierto punto también es un poco, a mí yo siento que esta gran discusión sobre los debates también, hasta cierto punto, está abriendo nuevas vetas de cuestionamiento frente a la forma como se presenta la información en Colombia. Y creo que es importante dar el debate y la discusión. Y creo que hasta cierto punto el hecho de que los candidatos hayan aceptado, entre comillas, el reto de Iván Cepeda y de alguna otra manera estén concertando, así sea muy difícil concertar entre antagonistas tan contrarios en un momento de polarización y radicalización política tan aguda en el país, sí creo que es valioso el ejercicio y sí creo que hasta cierto punto los medios también deberían entrar en este ejercicio a decir, bueno, ¿y nosotros cómo entramos a colaborar? ¿Cómo entramos también en esta lógica a coger también a medios, a los grandes medios, pero también a algunos medios independientes
han hecho un muy buen trabajo de seguimiento electoral y nos sentamos en un ejercicio de construir una metodología común o por lo menos una serie de preguntas comunes que de alguna manera sí expresen de manera global las preocupaciones que puedan surgir de la mayoría del país, en un país que, como te digo, está polarizado, dividido y radicalizado. Sí hay que ver cómo resulta. Creo que claramente la exigencia de Iván Cepeda de que solamente vaya Abelardo Espriella y Paloma Valencia no me parece sensato. Fue la misma demanda que hizo Abelardo Espriella. Creo que es importante que hayan otras voces como Claudio López, como Sergio Fajardo, como Roy Barreras. Y creo que es importante hasta cierto punto que se construya una metodología tal que resuelva precisamente el ruido que hay frente a la cantidad de debates que hay en Colombia y que garantice precisamente la pluralidad en esas preguntas. Creería que ahí es donde está el potencial que tiene el ejercicio. De resto, creo y pienso hasta cierto punto que pues no es una exigencia también irracional. Creo que hasta cierto punto también, si Paloma Valencia, Abelardo Espriella ya aceptaron este reto, es porque de alguna otra manera también están dispuestos a experimentar otro tipo de debates que quizás, al cual quizás no hemos llegado todavía en Colombia, o si hemos llegado han sido debates muy particulares o muy cerrados. Y creo que hasta cierto punto, pues abre también la discusión sobre también cómo se construyen estos mecanismos de, pues obviamente de participación y escucha de los candidatos en el país. Queremos preguntarle al profesor Juan David Cárdenas, quien es director de la línea de posgrados en comunicación política de la Universidad de La Sabana, ¿cómo ve esto? ¿Es posible que se juegue con esas reglas de juego en los debates como los establece o los quiere establecer Iván Cepeda? Bueno, pues es un escenario bien complejo porque se aleja un poco de la lógica misma bajo la cual los debates son organizados, sobre todo en espacios como la televisión, donde recordemos la mayoría de discusiones suelen ser sobre aspectos coyunturales, a pesar de que están encapsuladas en secciones temáticas. Casi siempre lo que más interés genera, lo que más interés despierta en las audiencias son las posturas o las reacciones frente a los temas que están de alguna manera ocupando el centro de la agenda pública. Yo creo que un poco el interés de Iván Cepeda de entrar a los debates y de entrar imponiendo esos términos, primero obviamente es dar un golpe de autoridad en el sentido de seguir diciendo yo voy de primero en las encuestas, yo tengo de alguna manera la potestad o estoy en una posición de imponer un poco las condiciones en las que se dan esos debates, pero también la posibilidad de poder de alguna manera decirle a los medios, demos la discusión en términos programáticos, demos la discusión en términos de organizar secciones temáticas de las que hablemos de propuestas, de las que hablemos del presente y del futuro que le proponemos al país, y no tanto de esos aspectos coyunturales que, insisto, son los que más interesan normalmente a los medios porque son los que más despiertan la atención de las audiencias y de alguna forma son las que más rating o más visualizaciones o más viralidad le garantizan al medio, digamos, en la réplica digital de estos contenidos. Pero siento sobre todo en el fondo que hay un interés también por tratar de desmarcarse un poco de la imagen que se ha construido, aunque claramente pues Iván Cepeda es el candidato del partido o del bloque político de gobierno, pero tratar de separar un poco su aspiración política de la línea de la continuidad o de ser un poco lo que algunos llaman como el candidato del gobierno. Si él se encierra a hablar sobre los temas que tienen que ver con la política que está aplicando hoy en día el gobierno, muchas de esas políticas él de alguna manera se ha visto involucrado en su planteamiento o en su defensa, pero digamos, él no es el presidente, o cuando podría ser el candidato de ese bloque del presidente. Siente un poco esa necesidad como de desmarcarse o desligarse de aspectos que no son directamente su responsabilidad, pero que la opinión pública de todas maneras está en todo su derecho de conocer sus posturas y un poco sus posiciones frente a temas que son polémicos, que han generado pues ciertas situaciones que son negativas para el país. Quizás estratégicamente la campaña de Iván Cepeda lo que está queriendo hacer es desmarcarse un poco de la idea o del imaginario que los medios y las otras campañas han creado de denominarlo a él como el candidato del presidente o el candidato de la continuidad de gobierno. Si bien él lo ha declarado abiertamente y él es digamos, una especie de líder que va a continuar con un proyecto político, con una serie de políticas públicas que a su juicio están funcionando, otras no tanto, pero él se abstiene de dar sus opiniones. Sí siento que quiere, por lo menos desde la perspectiva de su posicionamiento de imagen, no ser el candidato de Petro o no ser el candidato del gobierno.
y a él no le conviene ir a debates en donde se hable de cómo le está yendo al gobierno o que la polémica o la discusión gire en torno a las ejecutorias del gobierno. A él le interesa más posicionar su propia propuesta, sus programas, sus propuestas, sus proyectos y todos los planes que está él sugiriendo desde su programa de gobierno. Entonces creo que va un poco por ahí la estrategia. Profesor, el candidato que es Iván Cepeda, pues es muy peculiar, ¿no? Es un candidato que lee sus discursos, los escribe él mismo, es muy meticuloso en ese tipo de cosas. Le conviene ir a debates de televisión que son, pues hemos visto lo que hacen con candidatos como Oscar Iván Zuluaga en su momento, o el mismo Sergio Fajardo, o en Estados Unidos Joe Biden, por ejemplo. Pues yo siento que él es un político que quizás nunca se pensó o nunca quiso construir su imagen como un presidenciable, por llamarlo de alguna forma, y de hecho todo su desarrollo como líder político, incluso como comunicador político, lo ha dado en el marco del Congreso. Él es muy famoso y muy recordado por grandes debates que ha dado al interior del Parlamento, que han sido muy mediáticos, que políticamente han tenido muchos efectos, pero ese tipo de espacios y de formatos requieren preparación, requieren tiempo para desarrollar ideas y requieren sobre todo una serie de elementos de la oratoria que son muy difíciles de desplegar en un formato de televisión, donde como muy bien lo mencionó usted al comienzo, se buscan respuestas breves a preguntas breves, se busca que las respuestas se den en lapsos muy cortos de tiempo y con un nivel de, digamos, de simplicidad o de concreción, que son los que este tipo de formatos privilegian. Adicionalmente, se suma un poco el hecho, y quizás por eso él también plantea poner estas condiciones, de que los debates televisivos se prestan mucho para entrar, por ejemplo, en el terreno de lo personal, incluso poner algunas dinámicas en donde los candidatos, más que contestar preguntas, hablan sobre su vida personal, contestan preguntas que no tienen que ver con sus programas políticos, sino con su familia, con sus gustos personales, con sus mascotas, con sus hábitos culturales. Y siento que él no tiene o no está preparado o no le interesa estar en espacios donde no se vaya a hablar directamente de lo programático, de lo político y de lo ideológico, que es donde está realmente su fuerte, y sobre todo en formatos en donde, por las mismas condiciones que mencionábamos anteriormente, no podría desplegar por completo su capacidad argumentativa, como quizás sí le hemos visto y ha convenido mucho, y por eso quizás fue primero ese tipo de espacios, las entrevistas en radio o las entrevistas en televisión, que son formatos mucho más amplios, mucho más largos, mucho más argumentativos, donde él puede desarrollar sus ideas, mientras que en los debates televisivos hay más candidatos presentes, hay menos tiempo, y las mismas reglas de juego y las condiciones en las que se establecen un poco las dinámicas de los debates hace que candidatos como él no se vean tan favorecidos cuando uno mira el escenario y un poco la lógica que se impone en ese tipo de conversaciones. Y profesor, todo esto pasa en medio de que estamos hablando de cómo los medios, que son los que llevan esos debates, al final de cuentas son las plataformas, pues han tenido algunos de ellos enfrentamientos con el mismo candidato Iván Cepeda, también con los otros candidatos, con Abelardo de la Espriella, por ejemplo. Pero ha estado muy sobre la mesa en estos días que esa transparencia para cuestionarlos, para hacerles preguntas, pues un candidato como Iván Cepeda ha señalado que acusaciones, como por ejemplo la del computador de Raúl Reyes, pues resulta ser un ataque. En ese punto, ¿qué tan sano está el ambiente para eso que es la comunicación política de estos candidatos? Yo creo que es un ambiente que está replicando unos procesos de transformación, sobre todo de distintos sistemas, en donde creo que estamos llegando a la transformación o por lo menos a una reconfiguración de un sistema mediático que anteriormente estaba mucho más dominado por una serie de actores corporativos, institucionales, llamémoslos medios tradicionales, pero que de unos años para acá han empezado a ver cómo aparecen medios alternativos, medios nativos digitales e incluso creadores de contenido en redes sociales que cuestionan un poco la veracidad o la legitimidad que tienen los medios para construir la realidad política. Y siento y veo como algo muy interesante en este caso, pero a la vez problemático, es que muchos de estos medios están hoy en día más cercanos al Estado de lo que están los medios
tradicionales. Eso también le pone un componente de particularidad interesante al escenario. Sin embargo, creo que en el fondo lo que está pasando, y yo no lo vería algo como enteramente negativo, es de alguna manera un pedido, una demanda por unos medios más transparentes en el sentido de reconocer posibles intereses o conflictos de intereses políticos, económicos que pueda haber en sus líneas editoriales o en la construcción informativa de las campañas. Y por eso hemos visto que todos los medios están muy en la onda del escrutinio de los otros medios, pero sobre todo la ciudadanía está muy activa en tratar de exigirle a los medios reconocer si tienen posturas políticas, si tienen posturas ideológicas, o si de alguna manera quienes son sus propietarios inciden sobre las líneas editoriales que pueden tener, dándole más visibilidad a un candidato o teniendo posturas más críticas frente a otros candidatos. Algo que, insisto, no está mal, de hecho es natural en muchos sistemas mediáticos, por ejemplo, como el norteamericano, donde hay medios claramente y abiertamente conservadores, medios abiertamente liberales, medios abiertamente contrahegemónicos, quizás en un ejercicio mucho más transparente de la construcción noticiosa de una campaña. Entonces yo siento que lo vemos en este momento como algo disruptivo, que genera ruido, que genera conflicto, pero puede que en un corto o mediano plazo por lo menos nos sirva para tener un escenario mediático mucho más transparente y que podamos apelar digamos, a situaciones como las que ocurren en países como Estados Unidos, donde los debates electorales son organizados por una coalición de medios que abiertamente definieron sus posturas o por lo menos sus orientaciones ideológicas, y en donde sí es posible ubicar o organizar un debate mucho más plural, mucho más democrático y mucho más incluyente, en el sentido en que distintos medios de distintas orillas ideológicas se ponen de acuerdo para organizar un debate reconociendo abiertamente sus posturas, sus intereses, pero sobre todo prestándose para un ejercicio mucho más democrático y sobre todo más abierto y más transparente de comunicación política. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.